Bueno gente, aquí el fic que tanto les gusta. Recuerden que el fic no es mío, link en la descripción, lo único que hago es traducirlo. Capítulo 37. Objetivos. Katsuki tenía la mirada perdida en su papel, con el sonido de los bolígrafos arañando el papel a su alrededor como telón de fondo burlón de su fracaso más reciente. Según Amplifier, para este último ejercicio debía escribir una lista que describiera el tipo de persona que quería ser, pero no sabía qué hacer. Nadie más parecía tener problemas con la tarea. En cuanto Amplifier había dicho adelante, cada uno de los villanos se había puesto a escribir furiosamente, haciendo que Katsuki se sintiera aún más ridículo por estar aquí sentado 10 minutos después, sin nada que mostrar de su trabajo más que unos cuantos garabatos y un dolor de cabeza. Toda su vida había sabido quién quería ser. Iba a ser el mejor y eso era todo. No tenía sentido preocuparse por ser malo, o estar enfadado, o cualquier otra cosa, porque lo único que importaba era llegar a la cima, que era lo que le había metido en todo este lío, así que obviamente no era suficiente. Pero si no aspiraba a ser el mejor, entonces ¿quién intentaba ser? Su primer pensamiento fue que podría ser como All Might. Izuku siempre había dicho que iba a ser como All Might y salvar a la gente con una sonrisa. Los niños de todo el mundo querían ser como All Might, así que no podía ser un mal objetivo. El único problema era que, aunque una parte de Katsuki lo deseaba, la otra sabía que no era realista. Él no era el tipo de persona que podía salvar a la gente con una sonrisa. Daba miedo, así que aunque su sonrisa pudiera aterrorizar a los villanos, los civiles probablemente gritarían y huirían. Lo que sinceramente lo asemejaba más a Endeavor, pero eso tampoco parecía del todo correcto. Endeavor no solo era duro con sus fans, sino que era francamente grosero, y probablemente más violento de lo necesario a la hora de acabar con los villanos. En resumen, a Katsuki le recordaba demasiado a cómo había actuado durante toda su vida, y seguir siendo un matón ya no era una opción. Su carta de compromiso a Izuku le pesaba en el bolsillo mientras hacía otro garabato en la esquina de su papel para que no pareciera que estaba ahí sentado sin hacer nada como un idiota. Amplifier dijo que las cartas eran para ellos, y Katsuki sinceramente no sabía cómo explicárselo todo a Izuku y a la tía Inko, así que había acabado doblando la carta y guardándola en la cartera en lugar de entregarla. No estaba seguro de si le gustaba o odiaba llevarla siempre consigo. De algún modo, la cartera le resultaba más pesada. Era como si el peso de todas sus acciones estuviese siempre con él como un recordatorio constante, pero al mismo tiempo era como si guardar el peso en el bolsillo se lo hubiese quitado del corazón. Katsuki puso los ojos en blanco mientras hacía otro garabato. Eso sonaba demasiado ñoño, era como, bueno, no sabía cómo explicarlo, pero ya no se sentía tan abrumado. Era casi como si algún día pudiera llegar a ser mejor. Muy bien, todo el mundo. Buen trabajo hoy. La voz de Amplifier le hizo saltar. Asegúrense de recordar lo que escribieron hoy durante la próxima semana. Esa persona de ensueño que habéis descrito es vuestro objetivo a partir de ahora y sé que si trabajáis duro, podéis conseguirlo. Hasta la semana que viene. Katsuki arrugó el papel en blanco en su puño y se lo metió en el bolsillo mientras se dirigía hacia la puerta. Hasta luego, Amplifier. Claro, Bakugo. Dijo Amplifier alegremente. Pórtate bien esta semana. Katsuki se burló por costumbre antes de empujar la puerta y apresurarse a salir del centro comunitario antes de que Ogawa y los demás pudieran intentar hablar con él. Realmente no quería tratar con ellos ahora mismo, no después de su fracaso absoluto durante el ejercicio de hoy. Sin embargo, al universo parecía no importarle lo que él quisiera. Bakugo. Espera. Katsuki encorvó un poco más los hombros y fingió no haber oído la alegre voz de Ogawa a sus espaldas mientras caminaba un poco más rápido. Por desgracia, era un adolescente en pleno crecimiento y los extras que habían decidido adoptarlo por alguna razón eran adultos hechos y derechos con piernas mucho más largas, lo que significaba que no llegó muy lejos antes de tener que dar un paso atrás para evitar chocar con el gigantesco cuerpo de Maki cuando se puso delante de él. Chico, ¿por qué huyes? Le dedicó a Katsuki una amplia sonrisa ladeada. ¿Ya no te gustó? Nunca me has gustado. Dijo Katsuki, grosero por costumbre más que por otra cosa. Directo al corazón.
No creo que me recupere nunca. Akiko se llevó una mano al pecho de forma dramática. Pero bromas aparte, ha sido un ejercicio muy bonito, ¿no? Sí. Ogawa estuvo de acuerdo. Era como si estuviéramos eligiendo nuestro avatar en un videojuego. Una versión perfecta de nosotros mismos. Katsuki frunció el ceño, pero no respondió, lo que al parecer fue un error, porque Akiko se inclinó hacia su espacio personal, interesada. ¿Qué has escrito, Bakugo? Katsuki trató de empujarla, pero ella se apoyó en Maki, así que se dio la vuelta y trató de ir hacia el otro lado, solo para encontrarse con Ogawa. Si estás tratando de ocultarlo, entonces debe ser bastante bueno, ¿eh? Venga, hombre. Déjanos ver el papel. Vete a la mierda. Ogawa se rió. No, no creo que lo haga. ¿Dónde está tu papel? Le vi metérselo en el bolsillo derecho antes de irnos. Dijo Maki en tono servicial. Katsuki le fulminó con la mirada, pero él se limitó a sonreírle. Katsuki gruñó, pero no era como si no hubiera entrenado físicamente su cuerpo como parte de su preparación para la UA, así que debería ser capaz de esquivar a esos extras con facilidad. Esquivó hacia la izquierda, haciendo que Akiko se moviera en un intento de esquivarle. Cuando ella trató de agarrarle, Katsuki amagó con girar a la derecha antes de continuar hacia la izquierda. Estaba a punto de librarse cuando Ogawa le agarró del brazo. Katsuki giró sobre sí mismo y le retorció el brazo, no lo suficiente como para hacerle daño, pero sí para que lo soltara, y luego volvió a intentar escapar, solo para que Akiko volviera a bloquearle. Así siguió durante unos minutos, mientras Katsuki esquivaba y bloqueaba sus intentos de agarrar su trozo de papel vacío, hasta que todos empezaron a quedarse sin aliento. Ogawa. Akiko jadeó. ¿No puedes usar tus tentáculos para meter la mano en su bolsillo y cogerlo? Katsuki se tensó, preparándose para un ataque de Kirk, cuando Ogawa negó con la cabeza. No. Sin trigger o algún otro tipo de droga, apenas puedo estirarlos para que me lleguen a los hombros sin forzar algo. Ja. Katsuki se agachó triunfante, listo para despegar. Supongo que he ganado. No tan rápido. Oyó la voz de Maki detrás de él y, antes de que pudiera darse la vuelta para enfrentarse a la nueva amenaza, Maki le había inmovilizado firmemente ambos brazos contra los costados y lo había levantado un palmo por debajo del suelo. Aún podía salir, probablemente, si usaba sus explosiones, pero, la última persona contra la que había usado su Kirk había sido Izuku. Akiko sonrió con satisfacción y tomó el papel arrugado de su bolsillo. Katsuki forcejeó contra el agarre de Maki mientras empezaba a enderezarlo. Creía que intentabais ser más amables y todo ese rollo. Siento decírtelo, pero esto no es agradable. Maki lo soltó y Katsuki intentó inmediatamente arrebatarle la nota a Akiko, pero Ogawa se interpuso entre ellos para bloquearle el paso, sonriendo descaradamente. Lo siento, tío, pero aún no estamos redimidos. Técnicamente, seguimos siendo villanos, y siento decírtelo, pero los villanos roban. Katsuki le fulminó con la mirada mientras Akiko terminaba por fin de desarrugar su papel y hacía un doble gesto. Espera, está en blanco. ¿Has escondido el verdadero en otro sitio? Cállate, no es asunto tuyo. Katsuki aprovechó la oportunidad para volver a robar el papel y guardárselo en el bolsillo mientras se alejaba. No sabes quién quieres ser, ¿verdad? Katsuki ya estaba mirando a Ogawa cuando se dio la vuelta, esperando encontrar juicios, burlas y condescendencia en su rostro. Se suponía que era un ejercicio sencillo, así que Katsuki sabía que se lo merecía si Ogawa le estaba menospreciando. No es que lo admitiera en voz alta, pero aún así, esperaba encontrar algo. En cambio, su ceño se frunció al darse cuenta de que Ogawa le miraba con comprensión, no con desprecio. Se burló. Da igual. Me he pasado toda la vida intentando ser el mejor y mira a dónde me ha llevado. Maki asintió con calma. Y ahora, te sientes como si te hubieran soltado. Katsuki se encogió de hombros. Así que no se estaban burlando de él, pero eso no le hacía menos fracasado. Estaba a punto de empezar a alejarse de nuevo, porque no tenía sentido quedarse parado, obligando a estos tipos a sentir lástima por él, cuando Ogawa sonrió alegremente. Entonces tendremos que ayudarte a resolverlo. Aquello, más que ninguna otra cosa, dejó a Katsuki perplejo. ¿Qué? Oh, sí, esto va a ser divertido.
Así que, Akiko dijo, ¿qué quieres ser? Katsuki se limitó a fulminarla con la mirada. Si lo supiera, no habría dejado el papel en blanco, idiotas. Muy bien. De acuerdo. Se rió. Te daré esa. HMMM. Tal vez ¿qué quieres lograr? Maki sugirió. Por fin, una pregunta fácil. Quiero ser mejor persona para poder disculparme con D. Con Izuku y hacerlo de verdad. Ogawa asintió. Bien, es un comienzo. ¿Qué significa para ti ser mejor? Katsuki le fulminó con la mirada. Si lo supiera. Entonces no habrías dejado el papel en blanco. Terminó Akiko. Entonces, ¿por qué te disculpas en primer lugar? Por hacerle la vida imposible. Katsuki miró al suelo. Por hacerle daño. Entonces, ser mejor persona significaría. Ogawa se interrumpió como si esperara que Katsuki terminara la frase. No hacer daño a la gente. No podía ser tan sencillo, ¿verdad? Katsuki había dejado de hacer daño a los demás y seguía sintiéndose como un montón de basura, así que eso no podía serlo todo. Probablemente deberíamos profundizar un poco más, porque tienes toda una página en blanco que rellenar, pero es un comienzo. Escríbelo. Ordenó Akiko. Katsuki puso los ojos en blanco, pero se dirigió a un banco cercano y se sentó con el papel en el asiento de al lado para tener un sitio duro donde escribir y escribió obedientemente no hagas daño a la gente como primer punto. De acuerdo, ¿y ahora qué? Ogawa se rascó la cabeza mientras pensaba, sus tentáculos retorciéndose sin rumbo. Dijiste que querías ser un héroe, ¿no? Vaya, gracias por acordarte. Dijo Katsuki secamente. Ogawa se rió. Sí, bueno, ¿qué hacen los héroes? Parecía una pregunta capciosa. Detienen a los villanos. Sí, lo hacen. Maki parecía haber captado la línea de pensamiento de Ogawa. ¿Pero por qué? Porque los villanos son malas personas y hay que detenerlos. Katsuki pensó que eso debería ser bastante obvio, pero al parecer no, porque Akiko se limitó a burlarse. ¿En serio me estás diciendo que nunca aprendiste la primera regla del trabajo de héroe? ¿Qué estás? Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par. Priorizar el rescate. Ogawa sonrió con orgullo. Bingo. Entonces. No puedo evitar hacer daño a la gente. Dijo Katsuki. Tengo que evitar que otras personas también les hagan daño. A mí me parece un buen objetivo. Maki sonrió. Escríbelo. Katsuki estuvo casi tentado de sonreír mientras escribía su segundo punto, pero entonces recordó a todos los extras que seguían saliéndose con la suya en su escuela. Claro, Katsuki no había participado en el acoso desde que Izuku se fue, pero tampoco había hecho nada para detenerlo. Eso era mucho más intimidante, lo que le llevó a su siguiente objetivo. No quiero tener miedo de hacer lo correcto, dijo con seguridad, aunque eso signifique admitir que me equivoqué. ¿Te refieres al acoso, verdad? Preguntó Maki. Admitir algo así suena muy difícil, sobre todo cuando quieres ser un héroe. Sí. Dijo Katsuki con rigidez. Pero los extras de la escuela van a hablar si de repente empiezo a proteger a los nerds. Pero tú quieres, ¿verdad? Preguntó Ogawa. Claro que sí. Katsuki estalló. Pero yo era el peor matón de mi escuela. La mitad de los otros chicos probablemente empezaron a meterse con los nerds porque me seguían. Si de repente cambio de bando así, me lo van a reprochar. Si tienen algún problema con que limpies tu comportamiento, entonces es su problema. Akiko dijo con severidad. No les debes una explicación a tus viejos lacayos, igual que yo no le debo una llamada a mi exnovio. Eso hizo reír a Katsuki, que anotó. No seas tan cobarde como para reconocer tus errores y no te sientas obligado a dar explicaciones a los extras. Seguramente había mejores formas de expresarlo, pero por el momento, lo había entendido. Ogawa se apoyó en el respaldo del banco para mirar el papel por encima del hombro de Katsuki y silbó. Es una lista bastante buena. ¿Quieres añadir algo más? Katsuki asintió y dejó el bolígrafo sobre el papel antes de dudar. Pensándolo bien, quizá esa no sea una buena idea. Akiko le enarcó una ceja. ¿En qué estás pensando? Frunció el ceño. Quiero ser digno de que me llamen héroe, pero con toda la mierda que he hecho, no soy All Might. Estoy enfadado y soy cruel, y no creo que sea realista.
Ogawa le dio un puñetazo en la cabeza. Voy a pararte ahí, amigo. En primer lugar, nadie es All Might. Akiko asintió. A veces, no estoy convencida de que no sea un delirio masivo que hemos creado porque, sinceramente, nadie es tan perfecto. Ogawa se rió. Sí, lo que ella dijo. No hace falta ser All Might para ser un buen héroe, Bakugo. Y segundo, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿De qué estás hablando? Gruñó Katsuki. Claro que estoy seguro de que es lo que quiero, solo que no. Entonces ponlo en la lista. Ordenó. No tienes que ser todo lo que está en la lista ahora mismo, de eso se trata todo esto del grupo de redempción. Es un objetivo. Añadió Maki. Lo conseguirás. Katsuki vaciló durante otro largo momento antes de que Akiko gimiera. Idiota, te juro que si no escribes tu estúpida meta ahora mismo, te robaré ese bolígrafo y la escribiré por ti. No me digas lo que tengo que hacer. Katsuki se quejó, pero escribió ser digno de ser llamado héroe al final de la lista antes de doblar el papel, bien esta vez, y meterlo en su cartera junto a su carta a Izuku. Y tal vez fuera solo una jugarreta de su mente, pero mientras se despedía y empezaba a caminar hacia su casa, Katsuki no pudo evitar notar que se sentía un poco más ligero. Capítulo 38. Sinfonía. All for One era un hombre sencillo. Se consideraba una especie de experto en el tema de la naturaleza humana, ya que un conocimiento íntimo de la humanidad y sus debilidades le había servido para construir su actual imperio y, a pesar de los rumores y leyendas que rodeaban su nombre, seguía siendo humano. Como tal, seguía siendo susceptible a los mismos caprichos que asolaban a los seres inferiores, como el aburrimiento, que era lo que le había llevado a su frustración actual. Le satisfacía crear planes y ejecutarlos a la perfección. En su opinión, un plan bien construido era como una sinfonía bien dirigida. Todos los instrumentos interpretaban sus partes con pocos errores, si es que había alguno, y seguían las indicaciones no solo del director visible, sino del compositor invisible, que permanecía sentado en silencio mientras la orquesta seguía sin pensar las instrucciones que él les había dado para que cada nota estuviera en el lugar adecuado en el momento adecuado, tal y como el compositor había previsto. Era la perfección. Muchos jóvenes no entendían la complejidad de las sinfonías. Carecían de la sabiduría y la madurez propias de la edad y se aburrían y enfadaban rápidamente, para luego quejarse de la duración de la producción como si no hubiera razón alguna para prestar su valiosa atención a algo durante más de unos segundos. No entendían que no podían comprender lo que era el verdadero aburrimiento hasta haber vivido toda una vida. Puede que empezara con grandes ideales hace tantos siglos, pero la verdad era que la mitad de la razón por la que hacía las cosas que hacía en ese momento era por ese aburrimiento. Después de un tiempo, cosas como los libros y las películas empezaron a mezclarse, ya que los mismos tropos se diluían y se repetían tantas veces que se habían vuelto casi completamente desagradables, así que a All for One no le había quedado más remedio que componer su propio entretenimiento con el mundo como orquesta. Una sinfonía perfecta requiere tiempo, algo de lo que All for One disponía en abundancia. El compositor tenía que encontrar los instrumentos adecuados y manipular a cada músico de la manera correcta para crear una pieza que fuera lo suficientemente entretenida como para satisfacerle, lo que significaba que gran parte de la diversión de la composición era jugar a largo plazo para crearla. El tiempo invertido en el plan lo hacía mucho más satisfactorio cuando los involuntarios e involuntarios participantes lo llevaban a cabo a la perfección. Era como para sentir escalofríos. Por eso le molestaba tanto que la gente se interpusiera en sus planes. Sí, podía recuperarse fácilmente de la pérdida del último experimento del doctor, pero aún así le molestaba. Según su composición, el papel de Hamasaki en la sinfonía era causar el caos en su prueba para que All for One y el doctor pudieran ver los resultados de su experimento. Cumplió bien esa parte de su propósito, pero All for One había esperado recuperar su experimento antes que la policía para que fuera una maravillosa sorpresa cuando dotara a Tomura del ejército perfecto de supersoldados. Los héroes y vigilantes entrometidos, sin embargo, habían sido inconvenientes. Eran como miembros del público que, en lugar de sentarse en silencio como pretendía el compositor, se habían puesto a tocar los casos en mitad del tercer movimiento.
Lo que se suponía que era una sinfonía impecable le daba a toda la experiencia un sabor ligeramente extraño. Fue chirriante. Sin embargo, All for One no era nada si no era resistente. Por muy molesta que fuera la captura de Hamasaki, no era ni de lejos suficiente para arruinar su sinfonía. Tendría que vigilar a aquellos individuos problemáticos que habían provocado este error, por si volvían a tocar sus kazoos, pero no había necesidad de aplastarlos todavía. Eran intrascendentes en la visión a largo plazo de su sinfonía perfecta. Sonrió al pensar en uno de los músicos que tenía en reserva, esperando pacientemente bajo los cuidados del doctor. Nunca había tenido intención de quedarse con el joven Shirakumo. Nube no era un Kirk especialmente poderoso, ni uno que a All for One le fuera útil. El plan original había sido capturar al estudiante de la UA con el Kirk de borrado o, en su defecto, considerar todo el ataque un fracaso y volver a intentarlo más tarde. Pero entonces ese estudiante había derrotado con contundencia al villano que pretendía ser imbatible, y All for One había sabido que el héroe era Seread iba a ser una pieza importante en el futuro del heroísmo. Tampoco estaba de más que su otro amigo, ahora conocido como Presente Mick, se hubiera mostrado increíblemente prometedor en lo que a publicidad se refería. A All for One le recordaba a sí mismo Yaol Might, uno trabajando duro en la oscuridad, mientras el otro presumía ante el público. O tal vez la dinámica entre Eraserhead y Present Mick le recordaba a sí mismo y a su hermano, el One for All original. En aquella situación, las posiciones estaban invertidas y All for One era el que había estado a la vista del público, mientras que su hermano había optado por permanecer entre bastidores para luchar contra él, tristemente limitado por su propia timidez. Tal vez, si él y su hermano hubieran estado en el mismo bando, podrían haber disfrutado de la misma dinámica de la que disfrutan hoy Eraserhead y Present Mick. Podrían haber sido aliados en lugar de enemigos y gobernar el mundo con uno controlando las sombras y el otro la luz, como él siempre había deseado. Pero no tenía sentido desear un barco que hacía tiempo que había zarpado. Su hermano le había traicionado continuamente, incluso después de que All for One le hubiera dotado de un Kirk, y a pesar de sus esfuerzos, habían acabado siendo enemigos. Estaba bien, había llorado la pérdida, pero la cicatriz seguía ahí, enfadada, roja y más fea que las que había recibido de All Might. Así que, por supuesto, cuando vio las similitudes en esos dos futuros héroes, había sabido que tenía que divertirse un poco con ellos. Era un simple placer, pero cuando creaba una de sus sinfonías, All for One se deleitaba eligiendo a los jugadores adecuados con las identidades adecuadas para causar impacto. Incluso si esas identidades nunca salían a la luz, podía disfrutar de la deliciosa ironía entre bastidores, así que en lugar de dejar morir al joven Shirakumo bajo los escombros, lo había llevado al médico y había utilizado a los paramédicos sobornados, que había pensado utilizar para Eraserhead para que lo declararan muerto en el acto. El chico estaba bastante mal cuando llegó. Tenía las dos piernas muy rotas, las costillas aplastadas y un pulmón perforado que ya había empezado a llenarse de sangre. Sin embargo, a pesar de todas sus heridas, incluso si lo hubieran dejado bajo los escombros durante toda la pelea, sin duda habría sobrevivido e incluso podría haberse recuperado más rápido con el Kirk de la chica recuperación. Habría sido un héroe maravilloso si All for One no se lo hubiera llevado. Fue suficiente para hacerle sonreír. La recuperación del chico había sido, por supuesto, difícil, y lo fue aún más porque el propio chico luchaba constantemente contra él e intentaba escapar hasta que All for One finalmente se cansó de ello y le arrebató sus recuerdos. Habría hecho su traición mucho más dulce si aún recordara a sus viejos amigos, pero olvidarlos por completo seguía siendo efectivo y después de que sus recuerdos desaparecieran, se volvió mucho más dócil. Todavía parecía entender que algo no iba bien, pero había dejado de intentar escapar. Era una pena que All for One no hubiera tenido acceso a un potente Kirk de curación en aquel momento. El médico había hecho todo lo posible, por supuesto, pero su especialidad era cambiar los cuerpos de las personas, no devolverlos a como se suponía que debían estar. El principal problema eran sus costillas. Los escombros las habían hecho casi polvo, así que sin un Kirk curativo, incluso cuando se hubiesen curado del todo, seguirían siendo demasiado frágiles para que Shirakumo luchase como solía hacerlo.
Los otros quirks le harían más fuerte y más rápido, para que no tuviera que preocuparse por los golpes, y All for One podría llamar a la gente para que le pusiera algún tipo de armadura, por si acaso. Pero aún necesitaba ser capaz de pensar, lo que seguía siendo un resultado difícil de alcanzar. All for One quería que tuviera impacto cuando Eraserhead y Present Meat se dieran cuenta de que su viejo amigo se había convertido en una marioneta en sus manos, así que no estaba dispuesto a malgastar a Shirakumo en experimentos que tenían las mismas probabilidades de fracasar. Pero, al menos, el doctor estaba haciendo progresos, así que no debería pasar mucho tiempo hasta que el nuevo intérprete de su sinfonía estuviera listo para subir al escenario.